Vamos a comenzar este segundo tramo de la actividad organizada por DERES, la Conferencia Internacional de Responsabilidad Social Empresaria 2014, RCE, Sostenibilidad, Políticas Públicas e Inversiones Sustentables. ¿Qué opinan los candidatos presidenciales? Ha sido, me parece, coincidimos en eso, muy generoso ese espacio, pero ahora viene otro momento sumamente trascendente y es la Conferencia Internacional propiamente dicha, la ética del cuidado en la nueva economía. Brevemente, porque es muy rica la hoja de vida de Bernardo Toro Arango, pero les decimos que es graduado en Filosofía en la Universidad de San Buenaventura, Física y Matemáticas en la Universidad de Quindío, es magíster en Investigación y Tecnologías Educativas, conocimientos que le han permitido realizar certeros análisis acerca de la realidad de América Latina. Sus ideas las ha plasmado, por ejemplo, en libros como La construcción de lo público, Ciudadanía, Democracia y Participación. Fue decano académico de la Facultad de Educación en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá entre los años 2002 y 2005. Entre 1983 y 2002 trabajó en la Fundación Social, en donde ocupó los cargos de asesor de la Dirección Social, fue gerente general de la empresa de televisión Sempro TV, director de Comunicación Social y vicepresidente de Relaciones Externas. Recibamos ahora con un fuerte aplauso a Bernardo Toro. Gracias, Carmen, por la invitación y a ustedes por estar acá. Después de que hablan presidentes, se decantan los intereses. Una de las preguntas que converso mucho con David Bojanini, el CEO del grupo Sura, que por aquí tiene inversiones. Por aquí hay muchas multilatinas colombianas que tienen inversión, ¿no? Sura, Argos, Nutresa. Una de las preguntas, que también la misma pregunta con los papás, es ¿cómo pensar el mundo en este momento de calentamiento global? ¿Cómo pensar el mundo en tiempos de cambio climático? ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Es la discusión que hemos tenido mucho con Bojanini. ¿Cuál es la empresa que va a sobrevivir en esta nueva forma como está cambiando el mundo? Es una pregunta muy importante para ustedes, los empresarios, para los políticos, para los asesores, para los consultores, porque no podemos seguir pensando de la misma manera. Y un poco esta conferencia pretende como abrir una perspectiva a esa pregunta. El título es un poco, yo sé que es un poco extraño para ustedes. En un congreso, una reunión de empresarios de responsabilidad social empresarial, el título suena raro, ¿no? Perdón, no sé por qué me puse ronco. El susto debe ser. Estaba lo más bien. El susto debe ser, sí. Nos encontramos en una paradoja. En esa paradoja. Hemos creado todas las condiciones para desaparecer como especie. El ser humano ha estado varias veces en la historia a punto de desaparecer. En la última glaciación, dicen los antropólogos, probablemente en todo el planeta quedaron 2 millones de personas. Y 2 millones de personas regadas en el planeta, el riesgo es muy alto de desaparecer. La diferencia es que ahora, pero en esos otros momentos de que estuvimos a riesgo de desaparecer como especie humana, el ser humano no metió la mano. En esta sí. El riesgo que tenemos ahora ha sido creado por nosotros. Pero al mismo tiempo nos encontramos con una cosa nunca antes vista, y es que estamos a punto de poder reconocernos como una sola especie, a pesar del problema de Colombia, el conflicto, de las guerras del Medio Oriente o de todo el problema que hemos visto ahora en la parte de, tanto en África como en la parte del Oriente Medio. Por primera vez podemos resolver un problema, y es que seamos capaces de reconocer a todos de la misma especie, cosa que no ha sido posible. La pregunta es, ¿cómo resolver esta paradoja?
Estos dos fenómenos, de poder desaparecer como especie y poder reconocernos como una misma especie, ha sido generado por un paradigma que ustedes conocen muy bien, que es la acumulación, el poder y el éxito. ¿Sí? Todo, durante siglos nos hemos guiado por la acumulación, el poder y el éxito. Si ustedes quieren saber qué tan potente es ese paradigma, hay una forma muy fácil de saber cuál es el paradigma de una sociedad. Vea pues, no sé qué pasa. Están los hijos de ustedes de 18, 20 años en una fiesta. Hombres, muchachas, están ahí. Y el papá y la mamá llaman a una hija y le dice, mire hija, ese muchacho que está allá de vestido azul oscuro, de camisa azul, ese muchacho es muy inteligente, tiene un salario como de 10,000, 15,000 dólares mensuales, se graduó en Harvard, y no está feo, ¿cierto, no? Vaya por allá y mire a ver cómo puede bailar con él. Lo mismo si es una niña, un hijo, el papá le dice, mira esa muchacha, pero ninguno le dice, mire hija, ese muchacho que está allá de vestido café, es todo generoso, todo dedicado a la comunidad, vaya a ver y baila con él, no le dice. Porque el paradigma es la acumulación, el poder y el éxito. No es ni bueno ni malo, es el paradigma. Ese paradigma es el que ha generado estas dos cosas, un riesgo y una posibilidad. Pero un paradigma, cuando genera una paradoja, la paradoja no se puede solucionar con el paradigma que creó la paradoja. Hay que buscar un paradigma superior. Ese paradigma superior tiene que cumplir dos condiciones. Uno, solucionar todos los problemas que solucionaba el paradigma anterior. Y segundo, poder solucionar los problemas que no solucionaba el paradigma anterior. ¿Qué está pasando en este momento a raíz del riesgo de desaparecer como especie? O sea, ¿qué pasa ahora a raíz del problema del cambio climático, de los límites del agua, el problema del consumo de la energía, de la disponibilidad de alimentos, el riesgo del hambre que es real en el oriente africano? En el Cuerno africano hay días que han muerto 50,000 personas de hambre y sed, ¿sí? Y en los límites de los territorios, que ustedes a veces no lo sienten porque están en un país muy, muy organizado. ¿Cómo solucionar esto y no caer en el cuento no fumen, no tomen, no hagan, no? ¿Cómo solucionar un paradigma, un problema de estos, de tal forma que nos diga qué hacer? ¿Qué es el gran problema de un empresario? Cómo ver el futuro, cómo producir más, cómo encontrar nuevos mercados, cómo generar nuevos océanos azules, etc. Lo que yo vengo a decirles es que ese paradigma es el cuidado, ¿sí? Al mismo tiempo, el paradigma, volviendo al paradigma del éxito, nos generó estos bienes, la Internet, los teléfonos de cuarta generación, los mundos virtuales, el turismo masivo y la vida urbana. Estos paradigmas tienen la ventaja de que estos elementos son las bases para la nueva comunicación del ser humano. A ver, para que esto no parezca muy raro. Bueno, yo tengo nietos, muchos acá tienen nietos, tienen hijos pequeños, y mi nieto me dice cada rato, ay no, acabo de conseguir un amigo en Vietnam, ay no, acabo de conseguir un amigo en Nigeria, ay no, o sea, para los niños ya es una realidad, de que todo ser humano se puede comunicar por primera vez con cualquier ser humano, máximo en 6 pasos según la ley de Babarasi, ¿sí? O sea, en el mundo hay en este momento más de 7,000 millones de celulares. Quiere decir que el acceso a un celular es absoluto de cada persona en el mundo. Cualquier persona puede comunicarse con cualquier persona que quiera y ya está demostrado que no necesita máximo 6 pasos. Hoy lo puede hacer en 4 realmente, ¿sí? Si usted quiere comunicarse con el presidente de Bora Bora, ¿sí? Lo puede hacer máximo en 6 pasos. Antes eso era inviable, o sea, la conciencia de poder ver unos a otros está totalmente creada las condiciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo usar esta posibilidad de llegar a un nivel superior de humanización y enfrentar la dificultad de que estamos a riesgo de desaparecer? Y quiero insistir en algo que le decía aquí al coordinador del debate. ¿Cómo se llama? Pedro. Daniel.
Señoras y señores, el planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros. Y esto es muy importante porque creemos que si sembramos arbolitos vamos a salir del peligro. Nosotros somos los que estamos en peligro. Háganse en esta imagen, si mañana desaparecemos nosotros, el planeta seguirá girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. Dentro de 4.000 millones de años, en astrofísica ya está calculado, ¿sí? El Sol absorberá todos los planetas y se convertirá implotará y se convertirá en una pequeña enana blanca de 5 kilómetros de radio, ¿sí? Pero antes de eso, el planeta no está en peligro. El planeta está en peligro por nuestro comportamiento entre nosotros y de nosotros con el planeta. Y es ahí donde un poco se sienta esto. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el paradigma que puede ordenar eso? La respuesta que traemos y que trabajamos en Avina es el cuidado. Poder prever, prevenir y controlar el riesgo de autodestrucción de la especie, porque hay que aprender a preverlo, prevenirlo y controlarlo, pero al mismo tiempo fortalecer el relacionamiento y la autopercepción de que somos una sola especie requiere de un nuevo proyecto ético que ya está construido, ya está ahí, ya está caminando. Y ese nuevo proyecto ético es el cuidado, y que tiene unos valores que es lo que vamos a hablar. Ese proyecto ético tiene esos valores: saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar, ganar, la comensalidad, saber conversar, el respeto y la hospitalidad. Espero en el tiempo que tengo para la conferencia poderles mostrar a ustedes las dimensiones del punto de vista político, social y empresarial de estas categorías. Cuando uno habla de cuidado tiene un problema. A ver, primero un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma son las gafas con que vemos la realidad. La forma como usted ordena la realidad. Si usted, digamos, es católico, la ordena de una manera; si es comunista, la ordena de otra; si es empresario, la ordena de otra, ¿sí? Si es artista, la ordena de otra. Cada uno ordena la realidad de acuerdo a unas gafas, pero hay unas gafas que compartimos todos. El paradigma del poder y el éxito lo compartimos todos. Aquí la idea es ver cómo compartimos un paradigma nuevo para seguir adelante. Este nuevo orden ético es un orden para el Estado, la empresa y la sociedad, porque es un paradigma de especie. O sea, lo que está en riesgo es cómo salimos adelante como especie, no como mujer o hombre o liberal o conservador, sino como especie. Por eso está por encima de las fronteras, está por encima de las fronteras y las ideologías. Bien, si solamente se acuerdan de esta diapositiva, se salvó la conferencia. O sea, no tienen que acordarse sino de esta. Cuidar no es una opción. Aprendemos a cuidar o perecemos. Señores empresarios, aprendemos a cuidar o perecemos. Además, usted lo puede decir de esta manera como lo hablamos en Colombia. Las empresas depredadoras, o sea, las empresas que no saben cuidar, no tienen futuro en el planeta ni en ninguna sociedad. Ese es un criterio fundamental. Empresas depredadoras no sobrevivirán. Solo empresas que puedan estructurar en la gestión el paradigma del cuidado. Esta frase que es de Boff se resume todo. Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. Una pregunta muy curiosa sería: ¿cómo una empresa ama? Sí, los empresarios tienen tan mala fama. Cuando uno maneja empresas, siempre, yo he manejado empresas, entonces uno siempre lo miran como, ¿no? Como el capitalista, avaricioso, toda esta cosa. Entramos en un momento donde las empresas, dentro de su lógica, van a aprender a cuidar. Hoy las empresas más valiosas son las que cuidan. Y el cuidado es la forma práctica del amor. No es la forma romántica, es la forma práctica del amor. El que ama, cuida. Y el que cuida, ama. Y el título de la conferencia es robado de esta frase de Bob: el cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. Pero lo más importante del cuidado es lo que sigue. El cuidado tiene una doble función: de prevenir daños futuros y regenerar daños pasados. Esa es la única actividad que hace esas dos cosas. Y ahí tenemos que reparar muchas cosas que hemos hecho mal, pero tenemos que crear condiciones muy poderosas para poder tener un futuro
muy promisorio en medio de lo que hemos hecho. El cuidado es un capítulo muy grande. Y una anotación. Históricamente el cuidado fue siempre un problema femenino. En el mundo masculino se dice, ¿usted qué hace? Yo trabajo, su mujer está cuidando a los niños. ¿Qué hace su mujer? Cuida la casa, por la que además no paga, ¿no? Porque como dice un sociólogo argentino, el mundo está lleno de trabajo, lo que no hay es empleo, ¿sí? Por ejemplo, el hogar es un montón de trabajo, pero no genera empleo, ¿ya? Esta es una observación muy importante para la política, ¿no? Ver cómo convertimos el trabajo en empleo, porque hay mucho trabajo, lo que no hay es definiciones de ingreso de trabajo. Es una discusión política bien importante para ustedes como empresarios y para los políticos. Después el cuidado se volvió un problema de salud, los médicos, pero cuidan las enfermeras. Hoy el cuidado es un problema político, económico y social, como lo vamos a ver enseguida. El cuidado tiene muchos niveles. Aquí solamente vamos a hablar del cuidado de sí mismo, que son todo el problema del autocuidado corporal y espiritual, el cuidado de los otros, cuidar los vínculos emocionales, el cuidado de la inteligencia, pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista, cuidar de los extraños, cómo cuidamos de los que no conocemos, que es únicamente cuidando los bienes públicos, cuidar las transacciones, ganar, que es el secreto de la riqueza de la empresa y de la economía, y cuidar del planeta. Vamos a hablar de eso cada uno brevemente. Sobre cada cosa se puede hablar muchas horas. A ver, no hay economía que se sostenga sobre el planeta sin el autocuidado. Si aquí hay personas que están en las empresas de salud, en los negocios de salud, miren este problema, que nos lo enseña el cuidado. En Colombia, en Estados Unidos, en Europa en general, la discusión sobre el seguro de salud es muy grande, ¿sí? Y nadie llega a una solución. Sin embargo, esto que voy a decir fue diseñado en 1976 en la reunión de Alma Ata de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y todavía no hemos aprendido. El principio lo sé muy bien porque lo formuló un médico colombiano, David Bers, que dice lo siguiente: medicina para todos no es posible en ninguna sociedad. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Porque la medicina es un problema de ciencia, inversión y tecnología. Y la salud es un problema de educación y comportamiento. Y solamente una sociedad que logra salud para todos puede darle medicina a todo el que la necesita en el momento que la necesita y de la mejor calidad. Es muy fácil darle medicina a un pueblo sano. Es muy difícil darle medicina a un pueblo enfermo. Entonces, ¿qué está pasando con las industrias de la salud? Que no son industrias de la salud, sino industrias de medicina. Y ahí no hay salida. No hay salida. Entonces la discusión es cuántas radiografías, cuántas medicinas. Y no estamos discutiendo para que las medicinas sean bien rentables, hay que trabajar mucho en salud, ¿sí? Que es básicamente un problema de educación, ¿sí? Un problema de garantizar agua potable, buenas alcantarillas, buenos cordones sanitarios, ¿sí? Buenos sistemas de prevención epidemiológica, etc. Buena información pública. Pero nos centramos en discutir medicina. Entonces, el futuro está en las empresas de salud, porque las empresas de medicina no tienen futuro. Esa es una decisión así radical que es evidente y es clara. ¿Cómo evolucionamos de la medicina a la salud? Para que todo el mundo pueda tener medicina en el momento que la necesita, es el gran desafío de la política, de la salud pública y privada en este momento en el mundo. Pero con la lógica del modelo clásico de acumulación, poder y éxito, no podemos solucionar el problema. El cuidado nos dice por dónde solucionar el problema. Vamos a estar mirando mucho de ese tipo de cosas. Entonces, el principal capital social de una sociedad es la salud de su pueblo. Porque con un pueblo sano es posible hacer muchas cosas. Pueblo sano, física y... Vamos a hablar de las dos sanidades, ¿no? Pero para poder hacer eso nosotros tenemos que poner el cuerpo en el lugar que es. Si uno le pregunta a una persona cuál es el máximo don de la naturaleza o si es creyente cuál es el máximo don de Dios, nunca le dice que es la carne. O sea, el máximo regalo de la naturaleza es la carne, el cuerpo.
porque la carne es el lugar donde somos, habitamos, el lugar donde nos revelamos. Si usted tiene fe, el Hijo de Dios se hizo carne para revelarse, o sea, y sin embargo nosotros no tenemos una estructura filosófica y analítica del cuerpo, aún más. Si usted le pregunta a un niño cuál es la materia más importante en el colegio o en la escuela, le va a decir que es la física, la matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿a qué horas empiezan las escuelas? A las 8. Siempre van a encontrar que primero que hay física o aritmética, o sí. Nunca está danza, expresión corporal, teatro, no está. Deporte a las 7. En Colombia se hizo una vez una investigación de niños de 5 a 9 años preguntándoles qué es el cuerpo. El 37% contestó que es algo que uno tiene para sostener la cabeza. El autocuidado. Aprender a cuidar de sí mismo es uno de los logros más importantes de una sociedad que quiere ir lejos. Pero significa darle al cuerpo todo el valor que requiere. En Colombia, un país que mata con tanta facilidad, decimos que si logramos desarrollar una cultura del cuerpo, probablemente la tendencia a matar disminuye, porque hay un aprecio del cuerpo. Cuando se mata con facilidad, se tortura con facilidad, se destruye la vida con facilidad, es porque no ha habido una formación sobre el valor de vivir, de tener cuerpo. Y ese es un punto bien importante. Pero hablemos del otro problema que nunca se habla, que es el cuidado del espíritu. Hablar aquí en una reunión de empresarios de cuidado del espíritu parece un poco absurdo, ¿no? Yo también lo pensaba hasta que, pero no voy a contar esa historia que es larga, pero solamente me voy a hablar acá, que es muy bonita la otra historia. A ver, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la capacidad de una persona o de una institución de prever, disminuir o quitar el dolor. O sea, siempre que usted trabaja, por ejemplo, si usted trabaja en una industria de medicinas, usted pertenece a una industria de compasión, a una industria de espiritual, si la maneja así. Casi todo lo que ustedes producen es de orden espiritual, y vamos a ver por qué. Y esa lectura es muy importante para el marketing, créanme. Es muy importante para estructurar los mercados. Así como suena. Para poder explicar lo que es la formación espiritual, cuento esta anécdota siempre donde yo entendí esto. Estaba en 1992 en Jomtien, en Tailandia, en un congreso mundial de educación que me invitó el Banco Mundial. Y con un brasilero estábamos hablando, había una ceremonia de inauguración. Ustedes saben que Tailandia es junto con Etiopía, son las únicas tradiciones monárquicas que nunca han sido invadidas. O sea, la dinastía tailandesa lleva 5.000 años de continuidad. Entonces, las ceremonias de inauguración son muy complejas, muy largas y uno no entiende nada. Y en Tai, pues menos. Entonces decidimos irnos a buscar una escuela rural para ver cómo son las escuelas rurales, sabiendo que todas las escuelas rurales del mundo son iguales, las de aquí y las de Tailandia. Son distintas en la enseñanza del idioma, en la enseñanza política y en enseñanza religiosa si la hay. Tailandia, Camboya, Vietnam y Myanmar son los países budistas por excelencia, ¿sí? Usted puede ser ateo, nosotros podemos ser ateos, pero Uruguay, Colombia, toda América Latina es de tradición cristiana por excelencia, así sea un ateo, ¿sí? Entonces nos fuimos a mirar la clase de religión, el budismo. El budismo, uno estudia de 9 a 14 años budismo. A los 9 años se entra y a los 14 se termina la formación porque se juzga que a los 14 años usted ya está listo. Entonces los niños los rapan, les ponen ese abrigo naranja, están sentados en el piso en flor de loto. Las escuelas tailandesas no tienen pupitres ni sillas, todo se hace así. Y los niños están sentados en silencio, los 30 niños generalmente con un monje al frente. Las escuelas están junto a los monasterios y el monje está con una varita. Si el niño se va durmiendo, entonces el monje
Si no se para si no se despierta el monje, se levanta y le da un golpe técnico en la espalda, se endereza. ¿Sí? 2 horas en silencio, nadie dice nada. Después 3 días a la semana, 2 horas en silencio, nadie dice nada. 6 años, 2 horas 3 veces a la semana y nadie habla una sola palabra. Nadie abre la boca. Entonces dice, bueno, ¿y esto qué es? Y la respuesta es de esta manera. El niño está aprendiendo a hacer silencio interior para poder oír, para aprender a oír su voz interior. Para cuando cumpla 14 años, pueda seleccionar los votos y las reglas que van a guiar su vida y pueda ser libre. Eso es formación espiritual, no es formación religiosa. Toda religión tiene una espiritualidad, pero no toda espiritualidad es religiosa. Muchas veces a nosotros nos enseñaron la religión cristiana, pero no nos enseñaron la espiritualidad, que son 2 cosas distintas. ¿Sí? Entonces, uno de los desafíos más importantes que tenemos en las nuevas generaciones es formar la espiritualidad de las personas. ¿Y cómo se forma la espiritualidad? Primero, entendiendo que lo más importante para una sociedad es ser altamente democrática y altamente productiva y altamente participativa, la condición fundamental es formar la autonomía en cada una de las personas. ¿Cómo se forma la autonomía? Con el autoconocimiento, la autorregulación y la autoestima. Desafortunadamente, ni a nivel de la familia, ni a nivel de la empresa, ni a nivel de la educación, tenemos metodologías, algoritmos, protocolos para formar en el autoconocimiento, la autorregulación y la autoestima, que son las formaciones básicas para tener personas autónomas. Cuando y todos los que hemos manejado empresas o manejamos gente por alguna cosa de la vida, sabemos que lo mejor es trabajar con gentes autónomas, con personas autónomas. A no ser que a uno le guste la incondicionalidad, que es el peligro más grande de un jefe, ¿no? El peligro más grande de un jefe es tener a su alrededor personas incondicionales, porque lo llevan al precipicio con seguridad. Uno necesita personas leales, pero no personas incondicionales, porque el leal le dice, jefe, no firmo, no le hago, porque nos vamos los dos de cabeza. En cambio, el incondicional, sí, jefe, diga usted. Entonces se van los dos de cabeza también. ¿Sí? Entonces, pero para poder llegar ahí se necesita tener gente formada en autonomía, que le pueda decir al jefe, no le hago. Eso se requiere que la persona tenga mucho conocimiento de sí misma, mucho autoestima, que haya ido formando y cuidando su autoestima y sobre todo que aprenda a autorregularse, porque solo la autorregulación produce libertad. O sea, la libertad no se la puede dar a uno nadie. Nadie le puede dar la libertad a la sociedad. No existe la persona que pueda darle la libertad a Uruguay. El Mesías ya pasó. No esperen los Mesías. Las sociedades serias no esperan que llegue alguien a iluminarlas o a sacarlas del... No. ¿Qué es una sociedad seria? Una sociedad seria que es ella misma la que crea el orden que quiere vivir. Esa es la democracia. Solo uno puede hacer la libertad si se aprende a autorregular. Entonces, en esta escuela de Tailandia, entonces nos entró la curiosidad por saber cuáles eran las normas que había seleccionado la directora de la escuela. Nos estaba traduciendo el esposo de ella al inglés, pues ella hablaba thai y nos traducían al inglés. Y le preguntamos, pues, cuáles eran. Ella decidió contar, porque eso pues, generalmente es muy personal, ¿no? Nos dijo esto: cuando yo cumplí 14 años hice los siguientes votos. 1, nunca mentir en mi vida. 2, cuidar a mis padres hasta la muerte. 3, si me casaba, no ser infiel. Y 4, dedicar mi vida entera a la educación rural en Tailandia. Esa persona es libre. ¿Por qué es libre esa persona? Porque pudo pasar de la heteronomía a la autonomía. ¿Qué es hetero en griego? Significa lo otro. Ahí viene heterosexual, el que le gusta el otro sexo. ¿Sí? La mayoría de nosotros en América Latina hemos sido formados en ética heterónoma.
Y así manejamos la empresa, la educación, la vida. Alguien nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Todos vivimos de regulación externa. Eso nos lleva al temor y la dependencia. Por ejemplo, cuando usted trabaja en una multinacional muy grande, uno ve continuamente que el que está dirigiendo la subsidiaria de Uruguay, digamos, ¿será que en la matriz central sí están entendiendo bien lo que yo hago? Amor mío, hace días que no me dice que me quieres. Jefe, hace días que no me pone una carta de felicitación. Necesitamos eso, ¿sí? Porque vivimos el miedo, ¿será que lo estoy haciendo bien o no? El concepto de temor y dependencia nos lleva a un concepto moral de las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas son las que les gusta al jefe, ¿no? Las malas son las que no le gustan. ¿Ya? Y esperamos todo el sistema de aprobación o culpa, premio o castigo, bienestar o dolor. En el concepto de autonomía, o sea, de autorregulación, etcétera, uno primero, lo que aprende el niño en Tailandia es el proyecto de vida. Desde su silencio interior dice, ¿qué quiero ser? Ese proyecto de vida, ¿qué le da? Autorregulación, a ponerse él mismo las normas. Cuando uno se pone las normas uno mismo es libre. Y la libertad no produce cosas buenas o cosas malas, sino aciertos o errores. ¿Sí? Cuando usted acierta o se equivoca, no le echa la culpa a nadie. Usted acepta que se equivocó o acepta que acertó. Entonces aprende, y si uno aprende, cambia. Entonces, en Avina, nosotros trabajamos, Carmen y yo. Una de las cosas que estamos tratando de desarrollar hace unos 3 años por acá es cómo manejar toda la organización a nivel internacional en los 16 países donde tenemos sedes con un concepto de autorregulación, de grupos autorregulados, para que la gente se sienta libre de trabajar, para que no gastar tanto tiempo en supervisiones y cosas de ese tamaño. La autorregulación es altamente potente, es altamente productiva. Cuando una sociedad no tiene autorregulación, sino mucha heteronomía, nos pasa lo que nos pasa a nosotros, que tenemos el supervisor del supervisor del supervisor del supervisor del supervisor. La firma de la firma de la firma de la firma de la firma. El sello del sello del sello del sello. Y ustedes saben, cualquiera que ha dirigido una organización sabe el costo económico de ese tipo de cosas. Transacciones tremendamente costosas. Que entre otras cosas a veces los organismos internacionales tienen unos costos muy altos de transacción por eso. ¿Sí? Digamos, los bancos internacionales es uno de esos. Lo digo porque se los he dicho en público también, ¿no? Cuidar de los cercanos, cuidar de los vínculos. A ver, esto dicho para empresarios. El vínculo no es natural en el ser humano. Los vínculos hay que formarlos. Por eso hay padres que detestan a sus hijos, hijos que odian a sus padres, hermanos que odian a sus hermanos. Porque el vínculo hay que formarlo. El vínculo es uno de los elementos más importantes de una sociedad. Y ocurre en la familia. Solo en la familia se logra esto. ¿Cómo se forman los vínculos? Esto que dice ahí de amigología y noviología, siempre lo puse ahí por una razón. En Bogotá hubo un año en que se suicidaron 160 niños entre los 9 y los 14 años. ¿Sí? Una locura, eso es una cifra absurda. Y muchos fracasaron en sus intentos de suicidio. Entonces hizo todo un trabajo de investigar por qué y se encontró, por ejemplo, el caso de un muchacho que no se suicidó porque le dio pesar dejar al perro solo. ¿Sí? O sea, el único vínculo que tenía lo salvó. ¿Sí? Lo salvó. Los niños o los jóvenes que tienen buena formación vincular emocional, en buenos vínculos emocionales, son niños que no se deprimen, que no son agresivos, que pueden hacer relaciones fácil, ¿sí? Que tienen alto rendimiento. ¿Ya? Los niños que tienen mala formación vincular tienen mucha facilidad para caer en la adicción, en el crimen, en la violencia y en el suicidio y en la depresión. Los costos sociales de estas cosas son altísimos, altísimos. Hoy sabemos que uno de los pronósticos más graves de una sociedad es el nivel de depresión de los jóvenes. Y eso tiene costos sociales y económicos muy altos
Y si no llamamos la atención sobre eso, no, es decir, esas son las inversiones sociales y económicas que tenemos que hacer para tener una sociedad rica, abundante. Una anotación. Una de las cosas más importantes que estamos discutiendo en América Latina con esta conferencia es, por favor, no confundir el dinero con la riqueza. Esta es una discusión muy larga otra vez con Bojanini, es como él maneja finanzas. Le decía, mire, el dinero en sí mismo no sirve para nada, porque el dinero no crea riqueza. El dinero puede crear especulación en sí mismo, pero riqueza no. ¿Cuándo crea el dinero riqueza? Cuando con el dinero construimos pasivos sanos. A ver, para los que no son, yo no soy economista tampoco, ya oyeron. Si usted tiene $100,000, usted los puede especular con ellos en la bolsa de valores. Y va a tener menos o perderla todo, pero no va a producir ningún bien adicional. Pero si con esos $100,000 hace un crédito bien estructurado con un banco de $300,000, ¿sí? Usted está convirtiendo $100,000 en un pasivo sano, $200,000 en pasivo. Y dentro de 10 años, a través del trabajo, las cuotas, los ahorros, etcétera, usted va convirtiendo el pasivo en activo. Ahí el dinero crea riqueza. En el libro de Piketty, que van a leer ahora en español, o los que lo han leído en inglés, lo que dice es eso. O sea, el volumen de dinero que hay no se compadece con el número de activos que hay. Y si no podemos convertir el dinero en activos, el dinero es un riesgo para la sociedad, porque se convierte en un mecanismo de acumulación para muy pocos. ¿Sí? Ahí están las ecuaciones de seguimiento de 300 años de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un empresario? Un empresario es una persona que tiene la capacidad de convertir el dinero en pasivo sano. Cuando usted hace un crédito grande para montar una empresa, una compañía que produce lámparas o computadoras, usted lo que está diciendo, hace un crédito grande, invierte en maquinaria, en tecnología, en trabajadores, etcétera, y espera que en un tiempo X haya un retorno de esa inversión. Pero una vez que hay el retorno de la inversión, ese dinero se convierte en activos. La única forma como el dinero se convierte en activos es a través de la creación de pasivos. Esto es bien importante entenderlo, de que todo lo entendamos en una sociedad. Porque podemos salir de la idea de que el dinero no es la riqueza. ¿Qué es riqueza? Riqueza es otra cosa. Riqueza es el conjunto de bienes, servicios, valores, transacciones, ambientes, ¿sí?, que le permiten a los hombres y mujeres de una sociedad vivir dignamente y ser felices. A ver, señoras y señores, ¿para qué la ciencia, para qué la empresa, para qué la religión, para qué el arte, para qué la política, para qué el deporte, para qué nada, si no podemos hacer el único proyecto importante que hay en el planeta, y es cómo todos podemos vivir dignamente? Ahora, ustedes van a decir, ¿y qué es vivir dignamente? Eso ya está resuelto. Vivir dignamente es hacer posible los derechos humanos para todos. Eso no es una definición mía, es una definición internacional. Hoy sabemos con mucha claridad qué es la dignidad humana, hacer posible los derechos humanos para todos. ¿Qué es una política democrática? Eso. Que yo discuto mucho en responsabilidad social con Ernst Lichter, el del GRI, ¿sí?, el del GRI. Le digo a Ernesto, miren, yo le digo a Ernesto porque decir Ernst, o sea, una vocal y una E con un montón de vocales es muy difícil. Entonces le digo, vea, no gastemos plata tanto haciendo más gris, más, pues ya vamos en el 4, ¿no? Hagamos más bien, usemos los derechos humanos como la categoría central para mirar si la empresa está evolucionando hacia donde debe evolucionar. Porque la empresa, como la política, es un poderoso instrumento para construir dignidad humana o construir desgracia. ¿Sí? El Estado lo mismo, el Estado nació para generar dignidad humana, pero se puede convertir en la perversión de la sociedad. Pero eso depende del norte y los indicadores que usted ponga. Una de las cosas, ayer en una entrevista lo explicábamos en largo, es cuál es el valor del siglo XX.
El valor del siglo XX fue que logró por primera vez en la historia de la humanidad generar el concepto de dignidad humana. Ese concepto no existía. Los seres humanos tenemos en el planeta entre 75.000 y 100.000 años como sapiens sapiens, como somos hoy, ¿no? Sin contar los primates, ¿no? Simplemente el momento de los sapiens sapiens, que son nuestros colegas, llevamos 75.000 a 100.000 años. En esos 100.000 años, o 75.000, según los antropólogos, el antropólogo que ustedes cojan, ¿sí? Por primera vez logramos hacer un proyecto de humanidad el 10 de diciembre de 1948, ayer. A ver, siempre que los seres humanos hacemos una barbaridad, hacemos estatutos, ¿sí? El Código Hammurabi, el Deuteronomio de Moisés, la Carta de Toledo, la Carta de Juan Sin Tierra, la Carta de Nueva Inglaterra, los derechos ciudadanos en Francia, ¿sí? Siempre es después de una barbaridad, porque todos tenemos una vocación para ser bárbaros extraordinaria. Cuando uno está en una conferencia así, la gente dice, yo no. Yo le pregunto siempre, a ver, si yo voy por la calle con su nieto, usted va por la calle con su nieto, con su hijo, y alguien trata de secuestrarlo, ¿es capaz de matar o no? Todos somos capaces de matar. Entonces, tenemos condiciones muy buenas para la barbaridad, para ser bárbaros. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se suman los muertos y dan 60 millones, la gente dice, ¿qué fue lo que hicimos? Matamos 60 millones de personas en 5 años. Todos los políticos dicen, bueno, esto no puede volver a suceder, hagamos algo, y nace la Liga de las Naciones, y el primer trabajo fue hacer una carta para prever el desastre. Hacer la Carta de Derechos Humanos fue muy difícil, por una razón, porque los derechos humanos no son un tratado, no es un acuerdo. O sea, no es que pongámonos europeos y latinoamericanos y africanos, llegamos a un acuerdo, firmamos un acuerdo sobre la humanidad, no. El Vaticano envió a Jacques Maritain y Estados Unidos envió a Eleanora, siempre digo, Roosevelt, Eleanora, bueno, gagueo diciendo popo, bueno. Ellos hicieron, el filósofo dijo lo siguiente, miren, los derechos humanos no son demostrables, no hay forma de demostrar que todo el mundo tiene derecho a un nombre. El mundo ha existido durante siglos sin nombres, los esclavos no tienen nombre, lo primero que se hace en un campo de concentración era quitar el nombre, o sea, el nombre no es necesario. No hay forma de demostrar que todo el mundo tiene derecho a un lugar en el mundo, no hay forma de demostrar que todo el mundo tiene derecho a una defensa, no hay forma de demostrarlo. Entonces el acuerdo es, no hagamos un tratado. Los derechos humanos no son demostrables, solo son enunciables. Entonces, si llega el acuerdo, por primera vez en la historia de la especie humana el acuerdo, enunciemos, hagamos los enunciados de qué es una persona digna. Y los 32 enunciados de los derechos básicos son el primer proyecto en la historia de la humanidad donde el ser humano es capaz de decirse a sí mismo qué significa ser un ser humano digno. Por primera vez, 10 de diciembre de 1948, o sea, estamos en el umbral. A partir de esa decisión, la humanización ha crecido en el planeta a una velocidad increíble. Inmediatamente nos dimos cuenta de que no es suficiente los derechos humanos básicos, sino que hay que hacer los derechos políticos. Después el tratado sobre los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales y los derechos difusos, donde está lo público, lo de género, lo de los niños, etc. Esos 5 tratados, esos 5 enunciados son hoy lo que se define como dignidad humana. Cuando un país decide, un político decide, un empresario decide tomar eso como modelo, está diciendo, yo decido hacer mi proyecto de humanidad con lo que hago todos los días. En Colombia me tocó coordinar la reunión con las 17 multinacionales suizas que hay en Colombia. Como Avina, me tocó coordinar ponerse de acuerdo los 17 presidentes por sugerencia del gobierno suizo de cambiar toda la gestión de las multinacionales suizas tomando como criterio de gestión los derechos humanos. Eso significa una revolución en la gestión muy alta y se está trabajando intensamente en eso. Cada mes se hacen reuniones, ya llevan 2 años y medio en eso. Lo de amigología y no biología,
Cuando se acaba el tiempo yo paro. Esto es una conferencia muy larga, entonces cuando usted dice pare, pare. Noviología y amigología. Señores que tienen hijos, todas las investigaciones demuestran lo siguiente: el 67% de los jóvenes se sienten solos, hombres y mujeres, no tienen amigos. Tienen mucha gente con la que gritan en las discotecas, etcétera, pero amigos no saben hacer amigos. Y no tienen relaciones emocionales estables en su mayoría. Cuando los jóvenes no tienen amigos, se corren mucho riesgo social y mucho riesgo emocional. Y cuando no tienen pareja estable, la promiscuidad es el gran riesgo de los muchachos y las enfermedades como el SIDA o las enfermedades venéreas. Como dice una hermana mía, ya están casados los hijos, yo me muero de susto cuando mi hija o mi hijo no tienen novio o novia. Cuando los muchachos tienen pareja estable, primero tienen seguridad sexual, segundo se cuidan, tercero estabilidad emocional. ¿Ya? Los niños tienen que aprender a ser amigos, se les va a decir por qué. Estoy adelantando cosas de arriba, de más adelante. Ya me dijeron que quedan 5 minutos, ¿verdad? Que no hay problema. Cuando un niño aprende a ser amigos, se prepara para ser líder. No tiene que ir a ningún curso de liderazgo. ¿Qué es un líder hoy? La característica de un líder hoy es una persona que sabe pedir ayuda y que sabe dar ayuda. No tiene ningún sentido saber mucho. Todo está en Google. Como decimos en Colombia, lo que Dios no sabe, Google lo sabe. Lo que no está en Google son otras cosas. Como es tan difícil saberlo todo, entonces la pregunta es, ¿cómo me aproximo a una cosa como el Internet? Uno solamente se puede aproximar a un sistema complejo a través de preguntas bien formuladas. O sea, Internet, si usted no sabe hacer preguntas o no sabe hacer hipótesis, no sirve para nada. ¿A quién le sirve Internet? A la persona que sabe hacer buenas preguntas y buenas hipótesis. Entonces, porque las preguntas y las hipótesis le permiten articular todo tipo de información de una manera productiva. Hoy la formación de un profesional debe ser, la evaluación de un profesional para contratarlo es ver qué calidad de hipótesis es capaz de hacer frente a un problema complejo. Y de acuerdo a esa competencia para hacer buenas hipótesis, usted sabe que va a tener un profesional de altísimo valor agregado, porque las normas sirven de poco ahí. Entonces, ¿qué fue lo que yo iba a decir? Se me olvidó. ¿Ah? Diga duro. Acerca de las normas. No. ¿Estaba hablando de qué estaba hablando? Amigología. Los amigos, del saber y pedir ayuda y la ayuda. Fue que me fui para otro lugar. Disculpen. Cuando un niño aprende a ser amigos, ¿qué tiene que aprender? A reconocer al otro. Cuando yo reconozco al otro, le doy respeto. Cuando el otro me reconoce a mí, me da respeto. Y en ese mutuo reconocimiento se crea un vínculo social. Si un niño aprende a ser amigos, va a hacer eso muchas veces. Va a pedir ayuda muchas veces y va a dar ayuda muchas veces. Entre dar respeto y recibir respeto va a generar un montón de redes y va construyendo la mayor riqueza que una persona puede tener sobre el planeta, que es redes emocionales, redes sociales y redes profesionales. ¿Qué es un gran presidente de una compañía? ¿Qué es un gran director de algo? La persona que tiene redes emocionales sólidas, redes sociales sólidas y redes profesionales sólidas. Toda esta conferencia sobre el cuidado es una conferencia sobre empresa, pero ahora ya la acabo enseguida. Cuando usted pide muchas veces ayuda y da ayuda, entonces adquiere ¿qué son las redes emocionales? Aquellas redes donde yo puedo ser tal como soy. Si soy ateo, soy ateo. Si soy feo, soy feo. Si tengo defectos, la gente me toma así. Si soy gay, soy gay. Si soy muy fundamentalista. O sea, es el lugar donde no soy juzgado, sino tomado tal como soy. Que son las redes fundamentales para no perecer.
Cuando me separo, me divorcio, se me muere un hijo, se me muere la esposa, me echan del puesto, fracaso en un proyecto, etc. Usted necesita redes emocionales para soportarse. El que no tiene redes emocionales está cerca de la depresión, de la locura o del suicidio. El mejor remedio para vivir sobre la tierra es la red emocional, que nosotros no nos enseñan a formarla. Pero vienen las redes sociales, aquellas que reconocen que yo soy abogado, médico, ingeniero, presidente de compañía, etcétera, porque necesito ese reconocimiento social. Me reconocen como tal, ¿sí? Todos reconocemos que Carmen es la directora de Avina y eso le da a ella un lugar en el mundo, como en la película de Aristarain, ¿sí? Y las redes profesionales son las que me ayudan a solucionar problemas. Celular, fulano de tal, Carmen, tengo que presentar un informe mañana para el jefe. Tú que eres una experta en negocios, necesito tales datos. Ya te mando los links. Un colega le ayuda a uno a solucionar un problema en minutos que llevaría meses y muchas horas. Entonces, ¿qué es un líder poderoso hoy? Que tiene redes emocionales, redes sociales y redes profesionales. Y que es capaz de transmitir eso. ¿Por qué? Porque un líder hoy pasa de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista. Él sabe que la inteligencia no es un bien privado, que la inteligencia no es para dominar, que la inteligencia es un bien colectivo, que está orientada a quién puedo ayudar, quién me puede ayudar, a quién acompaño, quién me puede acompañar. La decisión más difícil, casarse es muy fácil en la vida, lo que es difícil es encontrar la compañía para hacer el proyecto de vida. ¿Sí? Esa es la parte fregada, casarse es facilísimo. Encontrar la compañera o el compañero, esa es la tarea complicada, porque esa ya depende de otros factores, de si tengo proyecto y cómo lo llevo adelante. Entonces, aprender a cuidar de los cercanos, cuidar los vínculos es una de las mayores inversiones que se puede hacer en una sociedad y es la característica de los futuros líderes porque saben dar ayuda y pedir ayuda, porque han pasado de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista. Muchas gracias. Bien, brillante. Permanezca porque hay preguntas, ¿eh? Sí, sí, sí. Brillante lo de Bernardo Toro en su rodeo y torazo en rodeo ajeno, ¿eh? Nunca tan bien dicho de pronto. Por estas consideraciones, acá se dieron además los valores que Bernardo Toro incluye en algunos de sus trabajos: saber conversar, lo ha demostrado; saber escuchar, lo han demostrado; el silencio, que también ha tenido su protagonismo aquí, y en realidad lo que también predomina durante toda esta jornada es el respeto. Si ustedes tienen alguna pregunta, las secretarias del evento están allí para recibirlas. En todo caso, me he tomado la licencia, la libertad, el atrevimiento de realizar algunas. Parece que uno de los rasgos más complejos para avanzar en el cuidado, ya no como opción, sino como obligación, Bernardo, ha sido precisamente esa cuestión vinculada al paradigma del poder y del éxito. ¿Usted advierte alguna señal o ejemplo concreto donde se suponga que se va a crear una fractura de ese paradigma? Si lo miráramos solamente en términos de inversiones, sí. A ver, se calcula que en este momento la plata de los fondos verdes, que se llaman fondos verdes de cuidado del planeta, son unos 20 trillones de dólares. ¿Sí? El problema es que no se han podido utilizar ni siquiera la tercera parte. ¿Por qué? Porque las formas de pensar en cómo crear formas no depredadoras en la economía significa una evolución en el pensamiento, una evolución fuerte. Y esa evolución la tenemos que comenzar a generar nosotros, o sea, no hay forma de que aparezca automáticamente, ¿sí? Ese es un punto muy importante, sobre todo en la formación de las facultades las facultades de negocios, ¿sí? Hoy la profesión que más desean los muchachos en el mundo es MBA, ¿sí? Todos quieren ser MBA, porque es el símbolo de la acumulación, el poder y el éxito, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema más? El problema más difícil del mundo no es la producción. Podemos producir casi cualquier cosa. Podemos producir tanto que la producción dejó de ser un problema relevante.
Por eso se le carga tanto la mano al marketing, porque podemos producir cualquier cosa, el problema es venderlo. Sí, el problema es ponerlo en el mercado. Porque los mercados de la acumulación, el poder y el éxito se están saturando. En cambio, los mercados del cuidado están sin tocar. Esa categoría que les presentaba antes, todos esos son mercados nuevos. Mercados de bienes y servicios nuevos. Aún más, ahí no hablamos de las transacciones ganar-ganar, pero eso es muy sencillo. Las transacciones ganar-ganar tienen premio Nobel, ¿no? John Nash. A John Nash, que no es economista, que es matemático, le dan el premio Nobel por lo siguiente. El tipo estaba buscando tesis, ¿cómo se llama? Tema para la tesis de doctorado en Princeton, y se pone a mirar las ecuaciones de la economía y dice, esto está mal hecho. Las ecuaciones de la economía están montadas sobre sistemas ganar-perder. Cuando yo era vicepresidente de la Fundación Social es una fundación que tiene más de 100 años, cuya característica es que es dueña de empresas, ¿sí? Para que ustedes hagan un tamaño de la Fundación Social, tiene 10.000 empleados. Cuando uno se reunía con los presidentes de las compañías de la Fundación, hablábamos de estos temas. Y me decía, Bernardo, yo estoy de acuerdo con que uno no quiere que la competencia desaparezca, pero cuando desaparece uno siente un fresquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lógica de nuestro cerebro es ganar-perder. ¿Sí? El muchacho que consigue la muchacha bonita para pasársela a los otros, o el tipo que le estaciona, un compañero una vez compró un carro y el otro tenía un carro ahí. Al otro día tenía un carro más costoso que este y le decía, pero Rafael, ¿por qué hace eso? Ah, no, es que yo no me puedo dejar vencer de mi compañero. Y se endeudó hasta aquí por comprar una camioneta Jeep carísima. En esa época era un montón de plata, $50.000. ¿Sí? Entonces, esta lógica se hace por el modelo ganar-perder. Entonces, lo que hace Nash es decir, miren señores, si queremos las transacciones de ganar-perder, ¿qué han hecho? Producir mucha riqueza y mucha inequidad. Crece la riqueza, crece la inequidad. Y ahora, como el libro es Piketty, vaya, miren y verán. Nash te dice, bueno, si queremos realmente, no podemos parar de producir riqueza, no es posible para el ser humano dejar de consumir y producir. ¿Cómo podemos producir equidad y producir al mismo tiempo mucha riqueza? Solamente si aprendemos a hacer transacciones ganar-ganar. Y uno de los grandes desafíos para saber si estamos caminando en la dirección es ver en qué medida las empresas van aprendiendo en los mercados a hacer transacciones ganar-ganar. Pero perdón, no solamente economía, en derecho, en política, en la emocionalidad y en lo social. Bien, Bernardo, de su experiencia en el ámbito de la educación, ¿cuáles considera que son los elementos en los que más se falla en la fijación de políticas educativas? A ver, primero, esa es la pregunta, ¿no? Primero yo le diría lo siguiente, miren, como nosotros los latinoamericanos concebimos la educación, yo no creo que nunca vamos a poder hacer una educación de alta calidad. Vamos a hacer el test aquí en esta sala. Levante la mano aquí los que tienen sus hijos en escuelas o colegios del Estado. 2. Levanten la mano los que tienen sus hijos en colegios privados. Todos. Mientras eso subsista, no hay chance. No hay manera que Uruguay o Colombia o Brasil o Chile, porque es en todos. A ver, imagínense lo siguiente. Imagínense que aquí en Montevideo tenemos 2 acueductos. Uno de agua potable para unos y otro de agua no potable, de no muy buena calidad para otros. ¿Ese acueducto es público? Pregunto. Tenemos un acueducto privado y un acueducto estatal, pero no tenemos un acueducto público. ¿Cuándo el acueducto es público? Cuando el agua que llegue a la casa de la persona más rica de Montevideo y el agua que llegue a la casa más pobre de Montevideo es de la misma calidad. Entonces, si seguimos aceptando que los hijos de nosotros se pueden educar de una manera y los hijos de los otros de otra manera, nunca ningún país de América Latina va a lograr tener educación pública de alta calidad. ¿Dónde creen ustedes que estudia el hijo del presidente de la Volvo en Estocolmo?
en la escuela del barrio. ¿Dónde estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? En la misma escuela. Entonces el hijo del presidente de la Volvo se vuelve amigo del señor que vende pescado en el barrio. Juegan juntos, pelean juntos, etc. Montan en los mismos buses. Entonces la educación se va convirtiendo en factor de articulación social. En América Latina la educación se está convirtiendo en factor de fractura social. Y esa fractura hace que nunca podamos llegar a tener un sistema educativo de calidad. Porque, y si las élites no tomamos decisiones, porque aquí lo hay sino élite. ¿Qué es élite? Élite no es tener plata. Élite es la persona o grupo cuyas decisiones pueden modificar los modos de pensar y de sentir de altos sectores de la población. Aquí faltan élites, falta el líder de los taxistas, el líder de los pescadores, el líder de los sindicatos. O sea, ustedes son parte de la élite, porque también el líder del sindicato tiene sus hijos en colegios privados, etc. O sea, eso se reproduce. Todas las élites. Los educadores en Bogotá, del Distrito Especial de Bogotá, el 52% tienen sus hijos en colegios privados. Entonces les digo yo, no hay chance que Bogotá llegue a tener una educación de alta calidad, porque ellos mismos no creen en lo que están haciendo. Entonces, si las élites no tomamos la decisión clara sobre esto, ustedes que tuvieron, antes de comenzar el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, ustedes ya tenían un sistema educativo de altísima calidad. ¿Sí? El primer país en América Latina que logra estructurar un sistema educativo de alta calidad son ustedes. Hoy, y tuvieron durante mucho tiempo un sistema público de alta calidad. ¿Quién destruyó ese sistema? Las élites. A ver, en Colombia hay un ejemplo muy claro. Colombia tenía un sistema carcelario horrible, pésimo, pues. Cuando comenzaron a meter a la cárcel senadores, millonarios, representantes, ¿qué creen que pasó? Sistema carcelario, hay cárceles que parecen un club, ¿no? A ver. Pero entonces miren lo siguiente, ¿qué pasaría si mañana para ser presidente de la República, vicepresidente, representante, presentador de televisión, lo que sea, haya que tener los hijos en colegios del Estado? Para poderse posesionar el cargo, que usted tiene que demostrar que sus hijos están estudiando en colegios del Estado. ¿Qué creen que pasaría? En un año mejoraría el sistema. El problema no es de plata, el problema no es de profesores, el problema no es de infraestructura. El problema es que la élite se separó del problema. Entonces ustedes y yo tenemos hijos muy bien educados, pero nuestros hijos no van a vivir con nosotros, van a vivir con los otros que están mal educados. Ese es el problema. Entonces, si no logramos enfrentar ese tipo de problemas, para mí es el problema, obstáculo número uno. Ahora, en términos educativos, ¿qué es lectura y escritura? Nuestros niños en América Latina no leen bien. 50% de los niños fracasan leyendo. Y mientras los niños no lean bien, el Internet es una desgracia. Porque solamente van a buscar cosas a su nivel de lectura, no pueden leer cosas sofisticadas. Entonces, en vez de convertirse en un bien, se va a convertir en un problema. Si somos capaces de, bueno, hay más problemas, digamos esos dos son muy delicados, y si no los solucionamos, y solo nosotros los podemos solucionar, no los maestros, somos nosotros. Las élites son las que crean los bienes públicos, nadie más. Bien, la espiritualidad y la formación en este valor, ¿condice acaso con las actuales condiciones de pérdida de vínculos tangibles? Esta virtualidad que hay en las relaciones actuales, el concepto de lo efímero también trasladado a las relaciones humanas. Yo no soy muy, o sea, creo que sacando los orientales, todo Occidente tiene problemas en la formación espiritual. No porque no seamos espirituales, sino porque no hemos logrado encontrar caminos de la formación y volver la espiritualidad a una cultura. Inclusive la gente observe que hablar de espiritualidad es muy arriesgado, la gente le da miedo hablar de espiritualidad, porque cree que es un problema de curas o monjas, ¿sí? No hemos aprendido de los indígenas, la espiritualidad a la larga, ¿qué es una persona espiritual? No es una persona que reza, ¿no? Una persona espiritual es aquella persona que es capaz de ver el mundo como un proyecto de dignidad humana. En la medida en que enseñemos en que el concepto de dignidad humana crezca en nuestras conciencias, vamos a hacernos la pregunta de cómo logramos, primero que todo, el respeto. El primer paso para la espiritualidad es el respeto, porque el primer paso para la espiritualidad es el reconocimiento del otro, que yo te reconozca y que tú me reconozcas. Sin ese paso fundamental no hay espiritualidad.
porque la espiritualidad es una tarea de reconocimientos de la superioridad humana. Esa espiritualidad también le va a llevar a una cosa, y es al respeto del planeta. Como dicen la Constitución, mire, es que nosotros no aprendemos de los indígenas, ¿no? La Constitución del Ecuador tiene una cosa muy buena, por primera vez en el mundo constitucional, y es que dice lo siguiente: el primer derecho no es el derecho humano, el primer derecho es el derecho de la Pachamama, del planeta, porque si no hay planeta no hay derecho, ¿sí? Entonces, o sea, si destruimos el planeta, ¿para qué los derechos humanos? No son viables, no es posible si no respetamos el planeta. Respetar el planeta significa que nosotros somos parte de la vida, no somos los dueños de la vida. En esa dirección creo que vamos, ¿sí? La soberbia es un peligro muy grande, pero creo que el ser humano está entendiendo que si no aprende a cuidar el entorno, como decía el fundador de Avina, no es posible tener empresas exitosas en entornos fracasados, ¿sí? Creo que todas esas cosas están. Ahora, ¿cómo las llevamos a las escuelas de negocios? Esa es la tarea sin solucionar. Bien, si tuviera que, en base a su presentación, distinguir cuáles son los elementos que definen a una empresa como exitosa y duradera, ¿cuáles distinguiría? Hay un principio general que ya es un principio general de la responsabilidad social, ¿no? Primero, que es una empresa responsable socialmente desde el punto de vista de esto. Una empresa es socialmente responsable cuando es capaz de compartir la vida y la historia de la sociedad en la que está inserta, ¿sí? O sea, que se convierte en ciudadano corporativo y sabe que si se pone en un lugar a hacer algo, va a ser afectado por ese entorno y él va a afectar ese entorno, y se compromete con toda la gente a vivir esa historia. A ver, permítame un ejemplo para que no parezca muy raro. Caso de Dell, la de computadoras Dell, que está en Austin, en Texas. Cuando comenzaron a hacer las computadoras, la gente se quejaba y mandaban groserías, que esas máquinas no sirven para nada, y los dueños tenían un departamento de quejas que respondía a todo: sí, lo que pasa es que usted no sabe usar, vuelve y prenda la computadora, lo de siempre, ¿no? Apáguela, ¿qué? Reinicie. Lo que no soluciona una reiniciada es grave. Bueno. Y comenzaron mal a vender menos y menos, y alguien les dijo: a ver, siéntase parte de la historia de Austin. Esta es la fábrica más importante para la gente de Austin. Comparta la vida con ellos. En vez de ponerse bravo con la gente, devuelva la pregunta: gracias, señor, ¿qué recomendación nos da usted para mejorar la máquina? Y le pusieron como criterio que las respuestas solamente las podían dar el presidente y los vicepresidentes ejecutivos, nadie de personal medio para abajo. Entonces, si la gente mandaba una cuestión, inmediatamente le contestaba: indíquenos usted cómo cree que podríamos solucionar. En poco tiempo todo el mundo comenzó a ayudar a hacer la máquina, ¿sí? Porque quitaron la lógica depredadora por la lógica de cooperación, por la lógica de respeto. Si usted dice algo es porque tiene razón. Entonces, yo a muchas empresas le he dado esta sugerencia: si tienen problemas, no vuélvase parte de la historia del lugar donde está inserto. Busque que la comunidad le ayude a solucionar los problemas de una forma, porque la gente tiene muchas ideas buenas para solucionar los problemas, pero no mande un mensajero. Sea usted como presidente o vicepresidente el que enfrente el problema con la gente. Haga simetría, respeto, ¿ya? En la medida en que eso, digamos, es para mí una primera condición. Una segunda condición de la responsabilidad es que, está escrito en todas partes, es una empresa que es capaz de controlar las externalidades negativas, ¿sí? Y aumentar las positivas. A ver, observe que en América Latina las empresas se ponen mucha externalidad, ¿no? Sobre todo residuos, porque pongamos el caso de los envases. La mayoría de los países, en Europa por ejemplo, la empresa está obligada a recoger su envase, porque ella es la que hace el mugre. ¿Y cómo lo recoge? Pagando por traer el envase, ¿no? 30, ahorita que estaba en Alemania me quedé sorprendido, una lata, 30 centavos de euro. Entonces, todos los muchachos en cualquier parte de los niños están mirando a ver quién deja la lata o quién deja la botella, porque si es de plástico vale 10 y si es de aluminio vale 30. Porque la empresa está obligada
a controlar esa externalidad negativa, esa contaminación negativa. Y el Estado propicia y controla eso. Entonces, una empresa es responsable en la medida en que es capaz de controlar más sus externalidades negativas y aumentar las positivas, que en eso la empresa norteamericana es muy fuerte. Por ejemplo, la empresa de nosotros no invierte en investigación, porque siempre dice, ¿para qué investigo si el otro aprende? Y yo no. La empresa norteamericana invierte miles de millones de pesos en investigación, porque sabe que mientras más investigación haya en el entorno, más industria va a haber, más innovación va a haber. Nosotros no sabemos aumentar las externalidades negativas. No sabemos aumentar las externalidades negativas con el aumento de información transparente, que lo que dice en el frasco, en la tapa, en el empaque está por dentro, ¿sí? Y la otra cuestión es que la máxima es la decisión de solo producir bienes útiles. Miren, si hiciéramos una prueba, un análisis de dejar de producir bienes inútiles, ¿qué son bienes útiles? Bienes útiles son todos los bienes que contribuyen a la dignidad humana. ¿Qué son bienes inútiles? Los que no contribuyen a la dignidad humana. Y usted encontrará que la cantidad de mercados nuevos que hay que hacer es enorme, ¿sí? Pero como estamos en la farandulería, producimos muchos bienes inútiles, estamos perdiendo mucha riqueza y desperdiciando mucho planeta. Eso para mí serían los 3 criterios para la responsabilidad social nueva. Bien. La última pregunta, Bernardo. Una de las premisas para viabilizar los procesos de cambio es generar un sentido de urgencia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cambiar el paradigma cuando la visión de extinción de la empresa o especie es lejano de largo plazo? ¿Cómo se elimina la fragmentación de poderes y saberes para una dignidad colectiva? Eso no es sino una solución, ¿no? Tener, los aztecas lo llamaban tabolitas, no hay una palabra en español para eso. Pues el mundo conoce sentidos de urgencia que han ocurrido. Gandhi fue un sentido de urgencia para la India y logró en muy corto tiempo transformar la película. Mandela, o sea, hay personas en las sociedades que tienen esa capacidad de decir, miren, las cosas ya están, pero todavía no. Son profetas en el sentido de que, ¿qué es la profecía? Lo que ya es, pero todavía no. ¿Sí? De alguna esta conferencia trata de ser una profecía, es decir, ya hay muchas acciones de cuidado, pero todavía el cuidado no es el paradigma. ¿Sí? Creo que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo acá, que trabajar con las élites, las élites empresariales, las élites políticas, las élites espirituales, las élites sociales, las élites sindicales, las élites campesinas, las élites cooperativas, etcétera, trabajar estos temas, porque esto no es un problema de iluminados, es un problema de volver conversación y pensamiento cotidiano las cosas, y de pronto la gente cae en la cuenta de que llegó la hora de hacer las cosas, y cuando la sociedad cae en cuenta de eso, nadie las puede detener. Bueno, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por esta... Gracias, Bernardo Toro, por esta magistral presentación. Amigas, amigos, han sido todos ustedes muy amables y muchas gracias por su tiempo. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.